Las cámaras regionales de la Cámara Chilena de la Construcción y Pauta les dan la bienvenida a un nuevo encuentro con candidatos a la Convención Constituyente de diferentes regiones y distritos del país. Hoy es el turno del Distrito 19, correspondiente a la región de Ñuble. Ustedes, bienvenidos. Comenzamos aquí con nuestros encuentros regionales constituyentes en este martes 30 de marzo. Pauta y las cámaras regionales de la Cámara Chilena de la Construcción lo están invitando a este ciclo de encuentros a la Convención Constitucional. Y reuniremos hoy, lo estamos viendo aquí a los candidatos del Distrito 19, que corresponde a la región de Ñuble. Son candidatos que han sido seleccionados y contactados por la Cámara Chilena de la Construcción. Son 40 los postulantes en esta zona, en la región más joven. Vamos de inmediato a revisar una gráfica antes de presentar a cada uno de quienes hoy día nos están acompañando. Distrito 19, compuesto por Chillán, Yungay, Copquecura, Quirihue, San Carlos, Coihueco, Pinto, Portezuelo, Ñiquén, San Ignacio, Bulnes, San Fabián. Ahí estamos nombrando a 12 de las 21 comunas del Distrito 19. Vamos de inmediato a presentar a quienes hoy día nos acompañan por orden alfabético. Scarlett Hidalgo, ella es administradora pública, psicóloga, magíster en gestión, liderazgo y política educativa. Milita en el PPD, va como candidata a la lista del apruebo. Scarlett, ¿cómo estás? Hola Gabriela, bien, saludar a todos los de equipo Pauta. Muchas gracias por estar aquí. También Carolina Sepúlveda, doctora en Ingeniería Agrícola, mención en Recursos Hídricos, académica, independiente, está en la lista Independientes de Ñuble por la nueva Constitución. Carolina. Hola, muy buenos días. Gracias por la Gracias. invitación y esperemos que sea una bella conversación. Claro que sí. Iván Paul, médico, magíster en ginecología, exdirector del Servicio de Salud de Ñuble, milita en la DC, va por la lista del apruebo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Y Carlos Pinochet, estudiante de Derecho, fundador del gremio de emprendedores Emprende Punilla, milita en Renovación Nacional. Lista, vamos por Chile. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias Gabriela. Muy buenos días a todos. Gracias a Radio Pauta y a la Cámara Chilena de la Construcción por la invitación. Les explico brevemente el formato, vamos a ir conversando de diversos temas, cada uno tendrá un minuto aproximadamente para ir respondiendo. Pueden interpelarse si quieren, ojalá cortito también, para poder ir abordando la mayor cantidad de asuntos posibles y al final tendrá cada uno un minuto para reforzar alguna idea o comentar algo que no se conversó aquí en estos diálogos. Vamos a comenzar de inmediato hablando de un tema. Bueno, vamos a abordar vivienda, derechos sociales, participación ciudadana, pero también el agua. Comencemos con el tema del agua. Se señala que el artículo 19, número 24 de la Constitución de 1980, dispone que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares propiedad sobre ellos, este bien nacional de uso público. ¿Cómo tiene que ir en la Constitución, a juicio de ustedes, este tema? Vamos a comenzar con Carolina. Bueno, para mí ese tema en particular tiene que establecerse primero que el agua es un bien de uso público, como dice el reglamento pertinente, pero que no se establece porque finalmente termina siendo privado. Tiene que dar como un derecho establecido con prioridad primero a las personas. ¿Para qué? Para que los sectores rurales haya más APR y haya más sistemas de agua potable en el fondo. Segundo, mínimo el ecosistema. Ya nos hemos dado cuenta, sobre todo en la zona secano-costero acá, que muchos esteros o lugares de regadíos, canales y todo, en enero ya se secan y no llega agua hasta entonces abril, porque no hay un flujo mínimo para que beban los animales. Después tiene que ser pequeña y mediana agricultura. Tenemos que fomentar todo lo que son tranques, pozos profundos y de preferencia para mí toda la zona que es costera en Chile debe empezar con desalinización de agua. ¿Por qué? Porque tiene que estar establecido en el preámbulo de la Constitución que Chile debe tomar medidas respecto al cambio climático, en especial con el tema de la sequía, porque esto es algo que vino para quedarse lamentablemente y debemos poner más agua en juego, porque el agua que tenemos actualmente y si queremos seguir creciendo en la parte agrícola, necesitamos más agua, porque es la única forma, aparte de hacer un uso más eficiente de esta. ¿Estoy en el tiempo?
Estás en el tiempo, la crisis hídrica, este terremoto silencioso que se hablaba hace ya bastantes semanas. Carlos, para ti, ¿cómo debe estar establecido esto o como está en la Constitución, está bien? No, sin duda hay que generar unos cambios constitucionales en este aspecto. Como tú bien dices, este es un terremoto hídrico y está pasando en todo el mundo. Todo el mundo está con la misma problemática y lo primero que tenemos que plantear nosotros y llegar a acuerdos como constituyentes es establecer el agua para la ciudadanía, para la gente, el derecho humano para tener acceso al agua. Eso es lo primero. Segundo, no olvidar nuestras regiones. Yo pertenezco a Ñuble, que integra muchas comunas que son agrícolas. Nuestro motor principal es la agricultura y sobre todo esto afecta a los más pequeños, a los pequeños emprendedores. Yo estuve trabajando con muchos de ellos y necesitan certeza para su negocio, para sus familias, sobre todo para toda la gente que contratan, tener certeza respecto al agua. Yo creo que está en la línea correcta. Hace poco estuvo acá Mario Desbordes y contemplaba que, por ejemplo, Israel hace un caso de éxito como ellos a través del agua de mar, desalinizando, ha tenido acceso a la gran mayoría de la población y también para la industria. Yo creo que país como el nuestro, con una extensa costa y con tanto mar, debiera apuntar hacia esa iniciativa. Scarlett. Sí, mira, lo primero es que sí debemos convertirla en hoy día el agua como un bien de uso público, pero esto también va más allá porque toca un poco los derechos de aguas que se le han entregado a privados. Entonces, finalmente hay gente que se le ha entregado cesión de aguas, incluso a 12, 30, 50 años, en desmedro incluso del sector de las personas que viven a su alrededor. Hoy día en Chillán y en Ñuble, todas las comunas arriendan camiones para trasladar agua potable. Y eso no puede ser. No puede ser que tengamos la fiestita de los camiones aljibe en la región de Ñuble, considerando que tenemos tantos ríos. Entonces hay una nota de realidad que nos afecta directamente a la región y que también tiene que ver con el uso de aguas subterráneas. Entonces, eso nos afecta directamente por lo menos a la región de Ñuble y es parte de lo que tenemos que atacar en esta constitución porque efectivamente tenemos que hacerlo un bien de uso público, asegurando el agua para las personas, pero que terminemos con estos arriendos donde finalmente los recursos tampoco llegan a las personas y no se invierte. O sea, estamos a 15 minutos de Chillán y hay gente que le van a dejar agua con camiones de aljibe a ese nivel. Iván. Sí, yo creo en primer lugar que el agua es un derecho humano. Clasifiquémoslo como eso, y como esta pretende ser una constitución de derechos, un Estado social de derechos, el agua es un derecho humano. Eh, pero yo quiero poner el ejemplo de lo que es un ecosistema. La naturaleza se pone de acuerdo para producir agua en las napas, hay semillas que llegan solas de pasto, el pasto crece, los animales comen el pasto, se alimentan y pueden vivir. Algunos humanos viven, digamos, se pueden alimentar de los animales, u otros de distintos tipos de plantas, ¿no es cierto?, de forma no carnívora, digamos, y este ecosistema funciona perfecto. Ahora, si tú le sacas un elemento al ecosistema, si tú le sacas el pasto, por ejemplo, los animales se mueren de hambre, o si le sacas los animales, el pasto crece sin ningún objetivo. Del mismo modo, el tema del agua también es un ecosistema. Está la cuenca y están los actores principales, ¿no es cierto?, de esa cuenca. Por lo tanto, yo creo que hay que abandonar este esquema que es un poco antiguo entre productores agrícolas o industriales, ¿no es cierto?, que captan todo el agua y usuarios que se quedan sin agua. Acuérdense que recién la Corte Suprema rectificó una dictamen de las municipalidades donde iban a entregar 50 litros de agua por persona. Y la Corte Suprema, tuvo que ser la Corte Suprema, la que dijera que un hogar necesita al menos 100 litros de agua para las personas que viven allí. Entonces, yo creo que este tema, ¿no es cierto?, porque está hoy día suficientemente tecnificado, con técnicas de riego, pero cada punto es tratado individualmente. El agua que está aquí, el riego que está acá, el agua que se pierde acá. Esto hay que hacer una visión de conjunto, una visión colaborativa, porque Chile está en el lugar número 18 de países con riesgo hídrico. Nosotros consumimos 20% más de lo que podemos producir, por lo tanto es una cuestión de emergencia nacional. Y el Y derecho de eso amerita... explotación. ¿Perdón? Sí, perdón, el derecho de explotación del agua. Te quería preguntar, Carolina, bueno, hay algunas experiencias, por ejemplo, la de Australia, Nueva Zelanda. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, Australia para mí no es un ejemplo, he visto documentales completos del gran problema que ha producido actualmente, porque ha hecho a muchas personas que viven de la agricultura en el fondo fracasar, porque los que tienen los derechos completamente del agua son bancarios, son gente de banco y no son gente de agrícola, no es gente que produce, sino que ve el agua como un negocio.
Y el agua, como ya lo dijo Iván, la verdad no es un negocio, el agua es un derecho humano y tiene que estar establecida para las personas. Y Scarlett ahí se equivocó, los derechos de agua se otorgan por, son eternos y son heredables. Por lo tanto, se otorgó un derecho en su momento en forma gratuita, eternamente a ciertos ciudadanos dentro de este país. Pero lo primero que hay que hacer es tener claridad quién tiene los derechos, cuántos derechos de agua se tiene, porque no está esa información completamente clara y a la visión de todas las personas. Es información que tiene parte de la DGA, otros están en inscripciones, pero no está claro. Y lo otro es tener claridad, como toda parte ecológica, cuál es la línea base, cuál es el agua que contamos, para saber realmente cómo poder hacer esta distribución a través de la Perfecto. nueva constitución. Porque Scarlett, si no sabemos cuánto tenemos, ¿cómo vamos a hacer una distribución completa y cómo vamos a saber cuánta agua más tenemos que poner en juego? Ya sea desalicinando agua de mar, ya sea haciendo más pozos profundos, más tranqui, pero para poder tener una idea de cómo generar las leyes, tenemos que tener claridad de cuánta agua es la que tenemos y se está agotando. Scarlett, Sí, mira, actualmente en el Congreso se está conversando sobre el tema del agua y incluso en algunos sectores de dar renovación nuevamente, por eso hablo de años. Efectivamente hay a personas que se les ha dado perpetuidad y efectivamente hay personas que son heredables, pero efectivamente también hay personas que se les va renovando cada cierta cantidad de años. No es 2 o 3 años, sino que son muchos años, pero pasan por un periodo de renovación y ya incluso hay algunos que están en eso ahora. Así que no es equivocación. Lo otro, de las formas La en que regla del 85. podemos generar agua, creo que son distintas las vías y yo creo que van en la vía de cómo vamos a utilizar el medio ambiente, cómo vamos a trabajar con el medio ambiente, cómo nos vamos a generar esta nueva relación con el medio ambiente. Yo creo que pasa mucho por eso. Efectivamente, podemos buscar distintos ejemplos en distintos países respecto del uso del viento para generar agua, respecto del uso de la misma agua para generar energía, respecto de la energía del mar para generar agua y también para generar perfecto. energía. Entonces, Chile lo que sí tiene es bastante recursos desde en toda la extensión para poder invertir. Incluso el otro día escuchaba a un ministro, si no me equivoco, de este gobierno, que nosotros generamos 70-80% más energía de la que necesitamos, por lo cual incluso podríamos exportar energía verde. Pero en eso tiene que ver en cómo nos vamos a vincular hoy día con el medio ambiente, cómo nos vamos a vincular hoy día con el agua. Creo que debe ser Perfecto. una forma diferente. Carlos, Sí, yo creo que acá tenemos que mirar la experiencia, cómo ha suscitado afuera, y por ejemplo, como Carolina decía, en Australia no ha funcionado esto, y efectivamente los derechos de agua y el agua en sí ha quedado en manos de banqueros, es una realidad. Eso tenemos que nosotros revisar para que cuando nosotros redactemos esta nueva constitución, lleguemos a acuerdos, todos los sectores políticos, en principio quede para las personas, para la ciudadanía. Y segundo, sobre tu pregunta sobre la explotación, acá el camino yo creo que está bastante claro. Tiene que ser respecto a nuestra gran costa que tenemos sobre la desalinización del agua. Ahí está el punto. Nosotros tenemos una ventaja estratégica, una ventaja geográfica muy grande. Tomemos ejemplos, por ejemplo, como lo ha hecho Israel. Ellos lo lograron con un territorio mucho menor y en esa medida, si nosotros tenemos que tener inversión quizás con más pública, recursos, estatal en ese claro. sentido, ¿perdón? Con más recursos, Israel. Exactamente, pues, a ese punto quería llegar. Esto no es gratuito. Quizás la manera hay que llegar, buscar inversión, buscar la manera de que nosotros, incluso ellos están pagando mucho menos. Esta metodología es mucho más económica, más barata. Así que yo creo que podemos llegar a un camino mucho más moderno en torno a quitar la sal del agua de mar que tenemos tanto. Iván, Yo insisto en que estamos mirando el problema desde la oferta, o sea, saquemos agua de mar para desalinizarla y tener agua potable, o hagamos esto otro, o miremos tal país. Los países se miran, obviamente, pero yo creo que ninguno es la copia feliz del Edén, digamos, porque tienen otras regulaciones, tienen otras fuentes de agua, tienen otros usos. Entonces, esto es muy difícil de adoptar el modelo de tal país. Y, insisto, seguimos mirando el problema como individual. Yo creo que esta vieja pelea que será algún día entre agricultores y ¿cómo se llama?, industriales que usan el agua indiscriminadamente, y los consumidores que tienen que consumir algunos en camino al aljibe, es una cuestión que queda superada si tú miras esto como país. Si el problema fuera el aire, ¿no es cierto?, que escaseara, tendríamos que hacer un ministerio de emergencia, no sé qué, y ver el problema desde el punto de vista de todos, porque si no se moriría gente en la calle. Bueno, el problema es el agua, que no es menos importante,
Y yo creo que la revolución 4.0 en esto consiste en mirar esto en forma conjunta y colaborativa. Cómo los agricultores van a tener la cantidad exacta para poder regar sus predios y no de más. Cómo los consumidores van a tener el agua justa para su salud, para beber y no de menos. Perfecto. Entonces hay que sentar en una mesa a todos los consumidores de una cuenca, no solamente a los agricultores o no solamente al Estado, sino Ahí que quiero también a los llegar. consumidores. Hablamos de agua, hablemos de agricultura, pero específicamente la mano de obra en la región. ¿Qué pasa con los extranjeros? Tenemos en nuestro país, según los últimos datos del INE, 1,5 millones de inmigrantes. ¿Cómo abordar constitucionalmente el tema de la inmigración? Carolina. Primero quiero responder a Scarlett que lo que ella se refiere es a la única reforma que tiene el derecho de agua y la cantidad de tiempo casi siempre es para el derecho de agua no consultivo, que son los que tienen que ratificar si están ocupando el agua o no para hacer electricidad. Pero fue una reforma que se estableció, los derechos establecidos antes de la reforma son eternos. Y con respecto a los inmigrantes, es un derecho humano inmigrar, pero lo que sí hay que ver las condiciones de esta migración, sí hay que entender quiénes están llegando, cómo regularizar, pues el gran problema no creo que sea tanto la inmigración, sino como la inmigración ilegal, que estén entrando por fronteras que no están establecidas, que no se sabe en qué condiciones están llegando, porque se espera, y esto ya se ha dicho, que con el tema mismo, con el tema de agua, con los problemas políticos, empiezan a migrar más personas. Entonces tenemos que estar preparados para estas olas que van a seguir llegando de migración, porque ya ¿Y lo cómo está. abordar entonces constitucionalmente este tema? Es un derecho humano, hay que establecer lo que es, ¿no es cierto?, que se permita en la migración, pero hay que establecer después, posteriormente a eso, que no puede negarse la migración. Yo he vivido en otros países, yo he sido migrante, yo he estado limpiando casas en otros países siendo completamente migrante, y sé lo que es vivir afuera, y sé lo que, aunque seas doctora, por el hecho de estar limpiando una casa, se te vean mal, porque piensan que no tienes cultura o educación. Es solamente por no saber el idioma, que es una cosa completamente distinta, o no saberlo completamente bien. Mm. Entonces hay que tratar a las personas primero como son, personas, y luego ver cómo vemos estas leyes para que su bienvenida sea lo más cálida posible, sin afectar en cierta forma todos los derechos que también tienen las personas que ya viven acá, porque mucha gente, el problema es que se sienten como desplazados, y no es un desplazamiento, esto tiene que ser una cooperación entre las personas que llegan y las personas que están ya en el país. Carlos, para ti, ¿qué pasa con aquellos inmigrantes que, entre comillas, vienen a quitar trabajo a los agricultores, por ejemplo, ahí en la región? Sí, es un tema bastante recurrente, no solo en la zona norte de nuestro país, sino que también en Ñuble. Hay que recordar que este no es un problema nuestro, de hecho, todo lo contrario. Nosotros cuando miramos esta inmigración desatada que hay por una emergencia sanitaria y económica, un desastre a la democracia en Venezuela, este es un problema que está en Caracas, no lo tenemos nosotros, eso es lo primero que tenemos que recordar. Y si llegan a Chile y no a Perú, ni a Argentina o a Colombia, con tanta envergadura como llegan a Chile es por algo. Hay que tomar también la ventaja, las bondades que hemos construido como sociedad y también ver lo positivo. Lo segundo, a mí me tocó vivir casi 5 años en Italia y allá hay un problema que esto ya está pasando, pero tiene que tomarse a nivel de gobierno, de bloque, de Estado. Esto tiene que ser una coordinación entre toda Sudamérica, todos los países latinos y pensar cómo podemos distribuir de mejor manera la inmigración. Esto es un problema humanitario, como bien han dicho mis compañeros, y tiene que ser de esa manera. Acá nadie le tiene que negar el acceso a un inmigrante, pero pensemos también en la calidad de vida de nuestros compatriotas. No puede ser que en Ñuble, por ejemplo, para ir al registro civil acá en San Carlos, uno ve filas enormes y muchas veces un 30% de ellos son inmigrantes. Yo creo que tenemos que pensar en nuestra gente también. Obviamente es un derecho humano, pero miremos cómo lo han hecho en otros países, la Comunidad Europea, cómo se han establecido cuotas distintas. Todos los inmigrantes de África estaban llegando a Sicilia porque es lo más cercano. Acá están llegando todo al norte de Chile porque ven a Chile un país donde pueden encontrar trabajo, donde hay mejores libertades económicas, en democracia, y eso lo podemos establecer en la Constitución para regularlo, pero de manera colaborativa con los restos países vecinos que tenemos acá en Sudamérica. Para ti, Scarlett, ¿cómo debe abordarse este tema en la Carta Magna? Sí, mira, el migrar creo yo que hoy día es un derecho humano. Las fronteras finalmente se han puesto en materias políticas para determinar territorio, pero la verdad que debiera ser libre tránsito. Ahora, la realidad es que no es solo que hoy día migren un Perdón, par de personas. libre tránsito sin restricciones. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lamentablemente nuestra ley hoy día, o la ley que estaba vigente,
era muy antigua y era del década de los 80, si no me equivoco, donde además se establecía como un reglamento que estaba muy desactualizado cuando llegaban migraciones, pero no eran las migraciones de hoy día. Entonces, la verdad es que Chile se tiene que actualizar respecto de los fenómenos que están pasando, porque no solo tienen que ver, como lo menciona Carlos, respecto del tema de respecto de la migración por razones laborales o razones políticas, también vamos a ver migración por razones climáticas. Entonces, el efecto migración va a seguir estando presente, por lo cual nosotros como Chile también tenemos que ser suficientes, no lo hemos hecho y no lo hemos hecho ni en esta ni en otras materias en todo caso, en que saber cuánto soporta Chile en términos de migración, cuánto somos capaces de soportar en términos de avanzar en economía, que funciona, sí sirve efectivamente la migración, sirve y, para potenciar campos laborales que hoy día estaban muy abandonados, pero sí también cuánto nuestro territorio y nuestro sistema completo, tanto económico, político y qué sé yo, soporta en términos de migración. Entonces, hoy día efectivamente los primeros migrantes que llegaron a Chile tenían más nivel académico, que los que están llegando hoy día, que casi no tienen la secundaria terminada. Eso es un fenómeno también, porque los primeros migrantes tenían estudios, por lo cual lograron insertarse. Tú no ves migrantes de hace 5 años sin trabajo, todos tienen algún tipo de trabajo o lograron hacer un tipo de negocio porque además venían con ingresos en los bolsillos o su familia tenía para costear el viaje y finalmente ellos devolver recursos a su país. Pero hoy día el migrante que llega es otro tipo de migrante y es, de verdad, ese sí necesita apoyo y sostén familiar. Los primeros que llegaron incluso uno podría decir, son un aporte al país porque vinieron a ocupar espacios que estaban más vacíos y que además con su calidad profesional han sido un aporte desde todos los puntos de vista. Pero los que están llegando hoy día son migrantes que necesitan apoyo social, y de eso también nosotros tenemos que hacernos cargo. Pero como digo, esta y en otras materias, Chile nunca revisa mucho qué es lo que necesita, cuánto tiene, cuánto es la Perfecto. capacidad. Eso. Iván, la Constitución chilena consagra el derecho de todo extranjero a entrar libremente a nuestro país, esta regla de admisión general de extranjeros, pero incluye un mandato genérico de regulación normativa para el ejercicio del derecho. ¿Debería haber modificaciones en este sentido? Y también respecto a lo que han dicho aquí tus compañeros. Bueno, las migraciones son un fenómeno súper antiguo de la humanidad. Si no, viviríamos todos en África, porque parece que ahí es donde se originó el ser humano, digamos, y de ahí pobló el resto del planeta. Lo que pasa es que nosotros no estábamos acostumbrados porque geográficamente estamos en una isla con la cordillera por un lado, con el mar por otro, y ahora estamos viviendo este fenómeno que lo han vivido todos los países del mundo y estamos como muy aterrados en circunstancias que no están así, porque hay estudios concluyentes que demuestran que las migraciones son un aporte, que también tienen obviamente un lado al que he estado señalando, ¿no es cierto? Que hay gente que, al igual que la gente vulnerable chilena, necesitan un apoyo del Estado para poder surgir. Pero en general, los fenómenos de la migración en el mundo son un aporte. Y yo soy médico, conozco médicos venezolanos, en fin, de varias nacionalidades, que han hecho un aporte muy grande. Otros que no, igual que los médicos chilenos. Hay digamos, buenos y más buenos, por decirlo de un modo. Entonces, yo creo que es una cuestión que tiene que quedar reflejada en la Constitución porque es un derecho. Ahora, la Constitución tampoco es un programa de gobierno, entonces lo que la Constitución tiene que dejar abierto, ¿no es cierto?, tiene que ser un puente hacia leyes que se dicten posteriormente, políticas públicas respecto a esto, pero la Constitución no tiene que ser un tabique, un dique para impedir, ¿no es cierto?, leyes que tiendan, qué sé yo, a la igualdad o, en fin, a crecer socialmente, como lo es ahora, porque ahora nos encontramos con muchos proyectos que tienden a mejorar la sociedad y que son declarados inconstitucionales por las razones que ya sabemos que es un poco largo explicar. Entonces, para mí, que debe quedar incorporado en la Constitución como un derecho, con la condición, digamos, de que esto después se regule, ¿no es cierto?, con leyes. Por ejemplo, respecto a las personas que tienen antecedentes delictuales, creo que es un poco complicado, pero las personas que no tienen título, pero que tampoco tienen recursos económicos, pero que son personas honradas, que tienen derecho a mejorar el nivel de vida de ellos y de sus hijos, hay que ver de alguna manera cómo los podemos ayudar.
Nombraba Iván la palabra derecho. Hablemos de derechos sociales, que es un título bien importante. Lo podemos ir aterrizando en dos grandes cosas, la previsión y la salud. Carolina, ¿cómo debe estar eso en la Constitución? ¿Cuánto debe abarcar? La salud me comentaste, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí tenemos actualmente en Chile un problema con respecto a la salud. Sabemos que hay un sistema privado y un sistema público y que la Constitución da en el fondo la libre elección. Y la verdad yo soy de San Carlos, aquí solamente existe un hospital, no hay clínica, no hay nada más. Aquí uno no tiene libre elección. Esto de libre mercado, donde el 80% de la población está en FONASA, no está funcionando. Tenemos que tener un fondo solidario para salud, donde las personas y el sistema funcione mejor, donde el sistema no está colapsado, porque también una gran queja del sistema es la mala atención, pero la mala atención también depende del estrés y lo colapsado que está el sistema. Entonces tenemos que pensar que la salud no es un negocio, lo mismo que las pensiones, todo eso no son negocios, por lo tanto hay que repensar el sistema que no sea completamente privatizado, que no esté establecido como está actualmente en la Constitución, porque tiene que ser un sistema más social con respecto al Estado y tenemos que evaluar cómo va a ser el nuevo funcionamiento del sistema de salud que realmente beneficia a todos y todos los chilenos, pero no como está establecido actualmente. La Constitución reconoce, al menos semánticamente, varios derechos sociales. En el capítulo 3 se decretan los derechos y deberes constitucionales, se establece el derecho a la protección de la salud, de la educación, derecho a la libertad de trabajo y su protección y el derecho a la seguridad social. Pero Está específicamente, libre, no es algo que entregue el Estado, es como el Estado dice que está ese derecho, pero que tú tienes que ir al mercado a ver cómo te lidias con ese derecho. Y yo como país te establezco este sistema de hospitales públicos, FONASA, que ya sabemos que las listas de espera son muy grandes, que las personas si no están en urgencia no avanzan mucho y hay personas que se han muerto esperando, no está mm, funcionando. Es así. Carlos, Acá, Gabriela, hay un problema tremendo que está en torno a la salud. Yo creo que dentro, ¿por qué estamos en este debate conversando? Es justamente por uno de los temas centrales que tiene que ver con el derecho a la salud. mm, La Constitución, claro, habla sobre el derecho, pero el derecho al acceso, a elegir. Uno puede escoger si quiere estar en el sistema público o privado, pero como bien dice Carolina, el 80% de los chilenos estamos en FONASA. Y esa realidad es gravitante a la hora de tomar una decisión, cómo vamos a plasmar esto en la Constitución, porque finalmente quienes tienen derecho a elegir qué salud va a tener su familia, sus hijos, es quienes tengan el billete, las lucas para poder pagarla. Eso no puede ser. Acá yo soy un defensor, pero acérrimo de la libertad para emprender, para la libertad de expresión, toda la libertad del ser humano, sobre todo en el ámbito de ejercer alguna iniciativa empresarial. Eso es tremendamente positivo, pero hay áreas sensibles y en eso tenemos que avanzar y por eso el estallido social también, por eso el descontento ciudadano, que hay áreas como la salud que son distintas. En esto no se puede lucrar como se está haciendo ahora. Perfecto, nosotros no queremos echar abajo todas las clínicas ni la ISAPRE, que se mantengan, pero eso tiene que ser adicional, un seguro optativo. Acá el gran piso solidario, el gran sistema único universal para todos los chilenos, como lo tiene Francia, por ejemplo, tiene que ser universal, tiene que estar garantizado en la Constitución y eso actualmente no se hace. Basta con esta humillación a cientos de chilenos. ¿Para qué vamos a hablar de los medicamentos? Pero en salud tiene que haber solamente un sistema único y este 7% tiene que ir a un fondo único universal para todo y el que gana 350 lucas tiene que tener las mismas prestaciones de alguien que gana 3, 4, 5 millones de pesos. Y después, si quiere saltarse algo distinto, puede pagar ese seguro. Pero lo primero es la salud de las personas. Scarlett, tu opinión al respecto. Sí, creo que el sistema, o sea, el sistema actual de Chile no funciona. Tenemos filas para que a la gente las operen. Años de esperas en FONASA, 1, 2 años incluso. Navarro siempre ha levantado que existen personas que ya han fallecido esperando que las operen. Finalmente el gobierno tampoco se hace cargo respecto a si eso es real o no, queda un poco ahí en la nebulosa. Pero la verdad es que el sistema actual como está no es suficiente, no logra satisfacer las necesidades y la Constitución actual, como dice Carlos, establece el acceso, pero solo el acceso. Y entonces, por tanto, tienes que, dependiendo de dónde vivas, ver qué tienes.
esto está derechamente afectado por la subsidiariedad, que es la que está constituida, está escrita en la Constitución, en el cual finalmente el privado pone salud, pone clínica o hospitales donde quiere, y el Estado llega cuando puede, digamos, y en los espacios donde faltó, de que el privado no llegó, digamos. Esa es como la realidad. Y nos pasa particularmente en salud. Nosotros tenemos un hospital regional por región, y tenemos más clínicas privadas que hospitales regionales. Entonces, la verdad es que el sistema así como está no funciona. Yo creo que tenemos que tener un solo sistema de salud en Chile, en el cual efectivamente todas las personas que vamos en ese tengamos salud no solo de acceso, sino salud en forma oportuna y además de calidad, que es un aspecto que a esta Constitución efectivamente tenemos que agregarle. Oportuna, porque efectivamente para terminar con estas listas de espera tenemos que ponerle como un derecho de acceso y de oportunidad y de calidad, para que el Estado invierta y ponga foco y no sistemas parche de lo que ha habido, y las personas finalmente tengan acceso. Y además hay que trabajar otras prioridades, como por ejemplo la obesidad, que es algo que trae como consecuencia de aspectos que no están de la puestos. obesidad. Sí, sí. Iván, usted a este tema le toca de cerca, usted es médico. Sí, por eso es que me cuesta resumirlo, pero bueno, yo creo que, a ver, la constitución actual es una constitución impregnada de subsidiariedad, a pesar de que nunca menciona la palabra, ¿ah? En términos de que el Estado hace lo que los particulares no pueden hacer, o sea, es un extremo de la libertad a los particulares. A mí me parece que esta tiene que ser una constitución de derechos, y el derecho a la salud tiene que quedar garantizado de verdad. Ahora, todos sabemos, ¿no es cierto?, que la salud no puede quedar garantizada sola, porque en la salud de una población o de una persona influyen múltiples factores llamados determinantes sociales. Influye la vivienda en que viven, el trabajo que tengan o no tengan, los ingresos, el nivel educacional, de manera que para poder hacer realmente una garantía social, por así decirlo, tiene que estar garantizada la salud, la vivienda, el trabajo, en fin, todas las cosas que he nombrado. Y una cosa súper importante, con eso quiero terminar. Nosotros venimos hablando de la importancia de la atención primaria de un congreso que se hizo en Alma-Ata, en Rusia, hace como 50 años, y no hemos logrado, como otros países sí lo han hecho, plasmar la importancia del funcionamiento de esto. Yo creo que en la Constitución también tiene que quedar eso declarado, porque la única manera que nosotros podemos superar la pandemia que teníamos antes de hipertensión, colesterol alto y diabetes y cáncer, que son las que causan todas las mortalidades y las penas del infierno para nosotros, es en la atención primaria, previniendo y promoviendo la salud. Cuando las personas ya tienen daño, se produce lo que pasa hoy día en los hospitales, el colapso, las listas de espera, etcétera, etcétera. Ahora, indudablemente que el financiamiento también es importante para mejorar. Nosotros recién estamos gastando un 3,5% del producto en salud pública, y los países de la OCDE, club al que ahora pertenecemos, gastan alrededor, o sea, el que menos gasta 7%. ¿Ah? También hay muestras de gasto muy ineficiente como en Estados Unidos, pero si nosotros juntamos, ¿no es cierto?, el aumento de presupuesto con una gestión mejor y con una importancia radical de la atención primaria, probablemente vamos a poder garantizar mejor este derecho. Yo, y con esto sí que termino, tenía incluso una redacción que decía: las personas en Chile tienen, independiente del lugar donde nacen o de sus recursos, tienen derecho a permanecer sanas, acompañados por una atención primaria eficaz y eficiente. Y también tienen derecho a que el Estado se haga cargo de su enfermedad cuando enfermen, por un diagnóstico oportuno, con un tratamiento adecuado y una rehabilitación. Estamos aquí en Pauta con las cámaras regionales de la Cámara Chilena de la Construcción en este ciclo de encuentros a la Convención Constitucional. Estamos hoy día conversando con candidatos del distrito 19 que corresponde a la región de Ñuble. Me quedo con un tópico que comentó Iván. ¿Debe la nueva Constitución abandonar la idea de Estado subsidiario, Carolina? Primero, antes de eso, quiero acotar algo con respecto a lo que mencionó Iván, que lo estuvimos conversando, hizo un conversatorio este fin de semana, que se ha demostrado que el derecho al deporte y a la actividad física, cuando se invierte en un país €1, se puede en sanitaria, en todo lo que es medicina y salud de las personas, ahorrar entre 15 a 50 euros. Así que es sumamente importante también establecer ese derecho para también ayudar con la salud de los chilenos. Con respecto al Estado subsidiario, eso ya tiene que acabarse completamente y es parte de lo que el movimiento independiente está llevando. Tenemos que llevar un país, un Estado más social. Como dice la pirámide de Maslow, indica, ¿no es cierto?, que tenemos como
puntos de primeras escalas que tienen las personas humanas. Y nos damos cuenta que en Chile la primera base, ¿no es cierto?, que vendría a ser salud, educación, las pensiones para las personas mayores, no se nos está entregando a esta sociedad. ¿Y cómo se le pide a la sociedad chilena, a las personas en el fondo, que es el mayor bien que tiene una sociedad? Son las personas, no son los recursos naturales, son las personas las que hacen los países. ¿Cómo le pedimos entonces que sigan creciendo la demás escala de las pirámides si no tenemos cubierta el piso? Así que debemos pasar a un estado social donde nos entregue un piso de tranquilidad, ese colchón, en lo que es salud, en lo que es pensiones, en lo que es una mejora de la educación, que es básico. Como dije, también el deporte, aumenta la cultura, porque no solamente necesitamos entregar un alimento físico, también tenemos que entregar un elemento integral a las personas, lo que es espiritual y mental. Así que eso va por mi parte, así que debemos dejar de ser un Estado subsidiario. Carlos, tu opinión. Sí, yo acá tengo una diferencia porque me ha tocado vivir quizá otras realidades y uno lo puede plasmar y notar también en otras democracias del mundo, como la alemana, que es socialdemócrata, pero el libre mercado y un Estado subsidiario también está presente. Yo creo que acá no olvidemos que si hemos crecido tremendamente, si no hemos desarrollado en distintas áreas, y esto no lo tenemos que desconocer, es justamente por este modelo abierto. Lo que sí tenemos que cambiar, y en eso yo voy a estar de acuerdo cuando estemos conversando en esta convención, es que hay áreas sensibles para el ser humano, para el ciudadano, que no tiene que tener una injerencia el privado, como sí la estatal. Pero la inmensa mayoría de las otras actividades tiene que estar la libertad para que la gente pueda emprender y ejercer su negocio y dar empleo y seguir potenciando este Chile que tanto queremos. ¿Por qué no están emigrando con tanta fuerza, por ejemplo, a Argentina? O miremos lo que está pasando en nuestros países. No quiero ni siquiera nombrar Venezuela, pero acá seamos justos. Hay que mantener lo que hemos hecho bien como país, mantengamos, incluso podemos reforzar eso. Yo soy un emprendedor, dirigente gremial, veo las bondades del emprendimiento y la libertad para poder generar iniciativa privada, pero eso de modelo subsidiario, yo creo que se tiene que mantener en ciertas áreas, incluso en la globalidad, pero en todo lo que tiene que ver con lo esencial para el ser humano, como la educación, la vivienda, la salud, las pensiones, por supuesto, estoy de acuerdo, pero de ahí a votar el modelo y instaurar ¿qué? ¿Qué otro modelo? Perfecto. Cambiemos esto, pero ¿cuál sería la alternativa? ¿Cuál alternativa funciona mejor? Yo creo que lo más sensato, como pasa en cualquier realidad, incluso en nuestra familia, en nuestra pareja, mantengamos que hemos hecho bien y mejoremos lo que hay que mejorar. Scarlett, mantener o Pero abandonar la idea de un Estado Estado subsidiario. social, Después Carolina, voy sí, contigo. Scarlett. Abandonarlo absolutamente. Absolutamente. O sea, nosotros tenemos que pasar de ser de un Estado subsidiario actual, que nos tiene como nos tiene en todas las áreas. Salud, educación. Nada puede cambiar, ni en educación, ni en salud, ni nada de lo que dijo Carlos Pinochet antes. Nada puede cambiar si no cambiamos el Estado subsidiario. Así que el resto es pura falacia. Tenemos que cambiar el sistema subsidiario Se y cambia. cambiarlo a un Estado social de derechos. Ya, eso te quería preguntar. Sí, Se cambia. a un Estado social de derechos que entregue garantías ciudadanas. Si no empujamos a que el Estado entregue garantías ciudadanas en salud, ¿cómo vamos a cambiar el sistema? Si no pedimos al Estado que entregue garantías ciudadanas en sistema previsional, porque el de la AFP no funciona, y además tiene que ser un sistema, no va a cambiar. Menos en educación, menos en vivienda. Entonces, el sistema subsidiario debe acabar, debe terminar, que es el conocido popularmente sistema neoliberal, está basado técnicamente en lo que está contemplado como subsidiario. Si eso no lo cambiamos, el resto nada cambia, por lo cual es el piso de base que hay que modificarlo y que efectivamente avance a entregarnos las garantías que nosotros necesitamos para cubrir todas las modificaciones de las otras áreas. Iván. Sí, mira, yo pienso que esta constitución que tenemos es una constitución ideológica, que no nos interpreta a todos y a todas. Por eso es que ha habido el movimiento social, ¿no es cierto?, que en definitiva es el que provocó el cambio, porque los partidos políticos durante muchos años nunca se pusieron de acuerdo para cambiarla. Las constituciones no pueden ser ideológicas. Aquí hay que recordar una frase de Jaime Guzmán cuando se estaba haciendo la constitución, que dijo que había que hacerla de tal manera que cuando ganen los contrarios tengan que hacer lo mismo que hacíamos nosotros. Y eso es una demostración palmaria de que es una constitución ideológica. Ahora, nadie está hablando, creo yo, por lo menos yo no, de eliminar el emprendimiento, la propiedad privada, no, o un Estado así comunista, digamos. ¿Ah? No, todos estamos hablando, ¿no es cierto?, de un Estado solidario, un Estado, podríamos decir, de bienestar,
en términos de que se preocupe de sus ciudadanos más vulnerables, y no de causar aquí una revolución a sangre y fuego y cambiar las cosas. Y incluso es más, estamos todos, creo yo, los que votamos a prueba, esforzándonos por hacer una constitución no ideológica, que no sea tampoco la constitución de la izquierda, o no sé, sino que sea la casa de todos, que nos interprete a todos, que se haga cargo de aquellos que viven más pobremente, más vulnerablemente, porque somos todos habitantes de una misma nación. Y mientras más nosotros nos preocupemos de eso, vamos a tener más paz social y vamos a poder desarrollarnos. Entonces, bienvenidos los emprendedores y los empresarios, bien regulados naturalmente, que no se coludan o cosas por el estilo, porque Así son es. ellos los que generan trabajo, generan los impuestos por los cuales el Estado puede preocuparse de la salud, de la vivienda, qué sé yo. Pero, en resumen, lo importante es que no sea una constitución ideológica, sino que sea una constitución de derechos, una constitución que cree un estado de bienestar para todos. ¿Algo querías comentar, Carolina? Sí, es que me hace pensar que, y concuerdo exactamente con Scarlett y con Iván, que el que tener una base social, que sea un Estado social de derecho, no implica no al emprendimiento. No sé por qué Carlos piensa que tener un Estado social implica que no vamos a emprender. Yo soy emprendedora y quiero un Estado social, yo tengo mi propio emprendimiento. Y eso no implica el tener un Estado social, como dije, la pirámide de Maslow, queremos ese primer piso para que las personas tengan la capacidad de emprender, tengan toda la misma herramienta en educación y todo. Pero no estamos diciendo no al privado. Creo que es un concepto que está mal pensado quizás desde mucho punto de la derecha. Carlos, la Claro, respuesta sí. cortito, sí. Sí, incluso al revés, lo mismo que está planteando Carolina y todos mis compañeros, entonces estamos de acuerdo. Tener un modelo en que permita dar la libertad a los individuos para que ejerzan lo que quieran, respetando las leyes, pero este modelo va a respetar y consagrar derechos sociales como salud, pensión, educación y todo lo que sea esencial para la vida humana. Y ojo también, ¿con qué cosas podemos financiar? Si nosotros podemos consagrar un 100 derechos en la Constitución, pero hay que ver también cómo podemos financiar esas cosas. Yo creo que estamos de acuerdo entonces en que quizás el nombre, este modelo que no está enunciado en ninguna parte de la Constitución, pero se dice que es subsidiario, yo creo que hay que avanzar justamente en eso, pero ninguno el otro quita al otro. Creo que en este panel ninguno está en una trinchera. Hemos hablado de agua, de inmigración, de derechos sociales. Hablemos de vivienda. Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados. ¿Debe mantenerse esto en la Constitución? ¿Debe modificarse? Voy a empezar esta vez con Scarlett. Sí, mira, lo primero es que yo creo que tenemos que establecerlo claramente como derecho, el derecho a la vivienda, ¿No pero está además, establecido claramente a su juicio? no, porque el derecho a la vivienda entrega en un sentido calidad de vida y ese sentido no está puesto en esto. Hemos visto durante décadas construcciones de vivienda precarias, no atingentes a la realidad familiar. O sea, tienes 5, 6 personas viviendo en esa casa y construyes la misma casa que es para 3, que es para 2, si es que tiene adultos mayores, no tiene esa variante. Además, entrega subsidios. Mira, aquí en Ñuble, el año pasado postularon 80.200 y fracción, si no me equivoco, de personas, pero sobre 80.000 personas a subsidio de vivienda y se lo ganaron 3.600. O sea, ¿de qué me estás hablando cuando hablamos de vivienda? Si las personas en esta región, en la región de Ñuble, se pasan postulando 15, 10, 20 años, tanto que llegan a desistir de las postulaciones a los subsidios de vivienda. Entonces, eso no es tener derecho, no es derecho a la vivienda, eso no es tener calidad de vida. Por lo cual, esta vivienda tiene que además, porque no es solo que te entreguen una casa, sino es que encontrar la fórmula de cómo, por ejemplo, tú te quieres cambiar de región, o sea, te tienes que cambiar de región porque encontraste trabajo en otro lugar. ¿Qué haces con la vivienda con la que a lo mejor te ganaste un subsidio? ¿Tienes dinero para irte a cambiar de otro lugar? ¿Te ayuda el Estado a facilitar a encontrar vivienda en otro lugar? Entonces, tienen que haber algunas facilidades. Porque hoy día el que no logra ahorrar un 20% para una casa o un hipotecario no tiene la vivienda que le gustaría, tiene la vivienda que le dan, no Perfecto. con las condiciones que necesita. Entonces, de eso no tiene nada esta Constitución actual, por lo cual tenemos que modificarla, para que entregue lo que de verdad se necesita. Y esos barrios,
aquí hay varios barrios en Chillán, bueno, y en las comunas más rurales en Ñuble no se nota mucho, porque tienes harto campo, las calles son anchas y qué sé yo, y tú puedes construir tu casa de a poco y ir ampliándola. Pero en las comunas más urbanas, como es Chillán, por ejemplo, tienes el sector Los Volcanes, que los pasajes con suerte no alcanzan a ser pasajes. Entonces, y casas completamente, entonces es una forma, una política que te entrega esta constitución de poder hacer. Eso lo tenemos que dejar. No implica, y para terminar, no implica que el privado tenga que invertir y pueda también, personas que quieran adquirir casas de otra forma lo puedan hacer. Sí, esto no es que acabe el mundo privado, para nada. Tiene que estar, tiene que ser una alternativa. Pero la verdad es que hay gente que no tiene aquel piso que dice además solo la Carolina, que no tiene para la vivienda, y si el Estado no le entrega un apoyo real, de verdad vivir en guetos tampoco es una solución. Vamos con la opinión de Iván respecto a este tema. Sí, tal como yo decía, la vivienda es uno de los elementos fundamentales para la concreción del mismo derecho a la salud. Uno se puede imaginar, ¿no es cierto?, que en una vivienda que no cumple las condiciones, mantener el estado de salud de esa familia es casi imposible. Nosotros, bueno, en mi condición de director de servicio me tocó conocer muchas veces realidades tremendas de familias grandes que viven demasiado hacinadas, en casas que se filtran por todos lados, etcétera. Entonces, me parece que ese derecho tiene que estar estipulado y posteriormente regulado en leyes que definan algunos estándares mínimos, ¿ah? Porque nosotros hemos visto también viviendas hechas con materiales demasiado baratos, ¿cierto? O demasiado malos. Livianos, porque hay también una cuestión que a lo mejor es lógica en el emprendedor, que es maximizar sus ganancias, pero bueno, ahí está el Estado para regular aquello, ¿no es cierto? Es difícil fiscalizar y qué sé yo, pero tienen que ser viviendas con un estándar mínimo que permita una cierta dignidad. Aquí, claro, esto está entregado a los privados porque yo creo que sería imposible que el Estado se pusiera a construir casas, probablemente no lo podría hacer, pero con la suficiente regulación. Y lo otro, que con esto termino, que todos los temas, y en este especialmente, hay que ser extraordinariamente responsable en términos de dar a conocer a las personas que el hecho de que la Constitución esté escrita no sé, en un año más, no significa que todos van a tener una casa al día siguiente o que van a estar todos los derechos garantizados, sino que vamos a tener ahora sí un camino abierto, un puente para ir haciendo leyes y políticas públicas que permitan mejorar. Y no vamos a tener como hasta ahora un dique, ¿no es cierto?, un muro contra el cual se estrellan todas las iniciativas como inconstitucionales y no se puede progresar. Carolina. Bueno, sí, debe estar establecido el derecho a la vivienda, nosotros decimos digna. ¿Qué nos referimos a eso? Hay constitución donde está establecido también los metros cuadrados mínimos que tiene que tener una vivienda. Tenemos departamentos que se construyen en Chile con 17 metros cuadrados, que yo digo que parece un perro persiguiendo su cola, que no da dignidad a las personas. Lo otro, habló Iván de la calidad de la construcción. Hay que hacer mejores licitaciones. Las casas están establecidas, pero como dice, falta establecer. Antiguamente se fiscalizaba mucho más cuál era la materialidad de las casas. Yo tengo una casa en Concepción, pues yo viví un tiempo allá, cuando estudiaba allá, y la casa es de los 60 y es de doble ladrillo. Cuando fue el terremoto 2010 no le pasó nada. O sea, en vez de ir avanzando en mejora las construcciones, hemos ido degradando esa calidad en construcción. Lo otro muy importante, establecer, no sacar de su lugar a las personas, porque a veces se entrega una vivienda, pero se entrega una vivienda muy lejos donde está la vida, o tampoco hay locomoción. El tema del traslado ahí. El tema del traslado, porque ahí tenías tu trabajo, te tenías todo tu hogar, y de repente te entregan tu casa, felicidad, mi casa, pero me la entregan donde realmente yo no tenía ningún lazo, no tenía ninguna emocionalidad, no tengo conexión, no tengo cómo llegar a mi lugar de trabajo. Entonces ya produce un problema, y en vez de ser una solución tu hogar, está siendo una complicación. Lo otro importante cuando se entregue en Villa es también establecer un mínimo de áreas verdes, porque en el fondo no es solamente entregar una casa, es entregar unas condiciones de entorno. Se sabe de los beneficios de las áreas verdes. Sí, Carlos, vamos contigo para poder alcanzar otra ronda de preguntas. Sí, bien, rápidamente, bueno, gran parte ya lo dijeron mis compañeros, pero quisiera agregar algo más que tiene que ver con la condición de vida que puede tener un ser humano. ¿Cómo determina dónde uno nace, no? Y eso es una realidad en Chile, y sabemos la segregación tremenda
que esto pasa no solo en Santiago, sino que también en otras urbes importantes como Concepción, Chillán, el mismo Ñuble. Acá, sin duda, el Estado tiene que tener una injerencia distinta, totalmente mayor, a la hora de distribuir, de pensar la estrategia, dónde van a estar construyendo estas nuevas villas, estas nuevas poblaciones, cómo se va a integrar la gente con los distintos ciudadanos. Esto de las áreas verdes es crítico, es clave, cómo los niños, dónde salen a jugar, si se van a quedar cerrados en sus casas por la delincuencia. Esto lo tenemos que mirar de una manera totalmente integradora y sin duda esto va a cambiar muchas otras problemáticas que tenemos respecto a la desigualdad, los niños en qué colegio van, si construyen una villa en un sector apartado y un colegio, obviamente todos esos niños van a vivir una realidad distinta quizá en otro sector. Pensemos, salgamos de la caja y mirémonos como seres humanos que somos todos iguales. Empecemos a llevar a los niños a distintos colegios, los traslados también son muy importantes, cómo afectan la calidad de vida. Yo creo que en vivienda es gravitante porque es el inicio de una vida totalmente desigual o totalmente integradora. Me quiero quedar contigo, Carlos, para la siguiente pregunta. La transparencia de las deliberaciones de los constituyentes, ideas de los presidentes de RN, de la democracia cristiana. Hay quienes dicen que deben ser reservadas, otros dicen que deben ser públicas, abiertas. ¿Qué tan transparente debe ser el debate de los constituyentes? Bien, este es un tema que me atañe bastante porque yo soy uno de los pioneros e incluso quienes redactamos junto al resto de otros constituyentes de mi partido en establecer un contrato ciudadano. Lo enviamos al partido, aún no tenemos respuesta. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué ha pasado en el mundo parlamentario, en los congresos, no solo en Chile, sino en el resto del mundo? Que parlamentarios cuando están en campaña, como nosotros mismos, convencionales constituyentes, que queremos llegar a la convención, prometemos muchas cosas, ¿no? Salud, vivienda, todo lo que estamos hablando en este programa. Pero luego, a la hora de votar, votamos distinto y no hay ningún mecanismo para destituir a este candidato o a este ya convencional que prometía tal cosa en campaña y después votó de una manera diferente. ¿Cuál fue el problema cuando yo planteé este contrato ciudadano que debíamos firmar todos los candidatos antes de ir a la elección? Y es que hay un principio que tiene que ver con llegar a acuerdos. Y está bien, yo lo creí a las personas que conversé en mi partido, porque si llegamos a la convención y hay que consensuar, hay que llegar a acuerdos, sin duda quizá uno va a tener que cambiar algunos principios, posiciones acérrimas y fuertes, firmes que tenía para poder llegar a acuerdos, y eso está bien. Pero yo creo que una democracia mucho más moderna tiene que establecer mecanismos de destitución. Por ejemplo, como pasa en la empresa privada, si hay una persona que no cumple su trabajo, se tiene que ir, o falta la verdad, o no cumple lo que prometía. Yo creo que eso es crítico, y ahí está sobre todo el corazón de la democracia. ¿Por qué la gente está descontenta con ello? Y es porque no existen estos mecanismos de transparencia de lo que se va a escribir en la nueva Constitución. Scarlett, cortito, ¿el debate bajo reserva o en caja de vidrio? No, yo creo que en caja de vidrios. Aquí nosotros estamos en una postura, queremos cambiar Chile, queremos cambiarlo para bien, queremos que efectivamente se suba la balanza y aquellos que no han tenido oportunidad o que han tenido que vivir prácticamente de las migajas de lo que dice esta Constitución puedan tener una oportunidad para salir adelante. A todos nos gustaría que Chile fuera un país europeo evolucionado, pero para eso necesitamos hacer grandes modificaciones y esa oportunidad la tenemos hoy día en esta posibilidad de tener una Constitución. Por lo cual, abierto. Lo que sí es real es que yo, por ejemplo, sostengo que hay que cambiar el sistema subsidiario, sostengo que eso afecta, por ejemplo, los 4 pilares fundamentales: salud, educación, previsión social y vivienda. Pero efectivamente, al llegar al Congreso, voy a tener que entrar a negociar con los demás. Yo voy a tratar de empujar lo que más se puede para llegar al punto. Pero es real de que efectivamente tú tienes que conversar ahora, y todo eso, ojo, va a depender por quién voten las personas, porque de repente no va a ser necesario negociar tanto si tenemos el quórum necesario para poder votar los cambios. Pero si la gente vota por personas que estaban por el rechazo y que hoy día quieren ir a la constituyente para no cambiar nada, efectivamente se nos va a producir una complicación. Así que, ojo, no solamente va a depender de nosotros hoy día, que vamos de candidatos, sino que también por quién decidan votar las personas. Tienen que votar por personas que estaban por aprobar la Constitución, por modificarla y que incluso se manifestaron, pero no por personas que no querían. Hay partidos políticos de derecha, RN, UDI, Evópoli, que no querían cambios. Pero ese es otro tema. Iván, el debate y la votación de los constituyentes debe ser bajo reserva o abierto. Yo creo que absolutamente transparente, no creo que haya nadie que tenga interés que no se conozca lo que uno está diciendo ahí. ¿Y la votación también?
la votación también. Eso hace... Yo estoy de acuerdo con alguien que hablaba antes de que de repente uno va a cambiar su voto en tal o cual cosa con el fin de lograr un acuerdo, siempre que no transgreda evidentemente principios fundamentales. Por lo tanto, creo que no hay ningún problema que sea así. Ahora, ojo sí con el tema de la presión, ¿ah? Porque hay grupos corporativos fuertes, a lo mejor en todos los sectores, pero hay uno que me tinca que son más fuertes, y que pueden hacer presión de distintas maneras para llegar a acuerdos que no son los ideales o los legítimos, ¿no? Entonces, yo creo que transparencia absoluta y también, de alguna manera, en este momento no quiero dar un detalle de las cosas, pero cuidando, ¿no es cierto?, que los convencionales tengan o tengamos la tranquilidad absoluta para hacer los planteamientos y llegar a acuerdos sin presiones de ningún grupo corporativo. Carolina. Caja de vidrio completamente. Si una de las cosas que me tiene acá, conversaba con mi familia y todo, era el miedo que tenía de que 155 personas se encerraran y después de 9 meses, un año dijeran, aquí tienen la nueva constitución, aprueben o no. Es la gente la que debe aprobar la nueva constitución. Por ende, la gente debe estar informada en cada momento de qué se está discutiendo, a qué acuerdo se está llegando, porque es para Chile, para los 155 que estemos ahí juntos, no es para nosotros la constitución. Nosotros vamos a representar una región, en este caso la ley 19, entonces tenemos que estar completamente con ellos. Por eso yo he abierto canales de conversación por Facebook y estoy haciendo programas donde toco varias temáticas, porque la idea es seguir en esa instancia, por las mismas redes, compartiendo la información de qué está sucediendo dentro de la constituyente, porque son las personas las que tienen que estar informadas para el momento que llegue a aprobar, digan sí, apruebo, sabiendo que es lo que se discutió, sabiendo qué están aprobando y teniendo completamente la información de mano. Y así también sabiendo cada vez cuando vayan los distintos procesos, a qué acuerdos están llegando y si es necesario, como se dice, la gente se manifieste y diga, no es lo que queríamos. Tenemos que Vamos a pasar trabajar. ahora, perfecto Carolina, vamos a pasar ahora al minuto final que está cronometrado en pantalla para que cada uno pueda emitir su opinión respecto a alguno de los temas conversados o algo que tal vez quedó pendiente y me gustaría que digan sí o no si es que esta discusión debe ser con público o solamente los constituyentes. Comencemos contigo, Carlos. Sí. Y el minuto final. Parte el minuto. Bueno, más que nada agradecer la invitación a este programa y contarle a toda la gente que se viene un proceso histórico muy lindo, paritario. Acá vemos que hay 2 mujeres, sabemos que va a ser algo totalmente provechoso para nosotros. No tengamos miedo a los cambios. Yo fui el guaripola de la prueba en mi partido acá en Ñuble y sé que fue lo mejor que pude haber hecho. Siento que la gente necesita cambios reales, sobre todo en temas sensibles como salud, pensiones, educación, vivienda, sobre todo, pero también mantengamos lo que hemos construido, pensemos lo lindo que podemos construir entre todos nosotros, sobre todo no para quizás nuestros padres y nosotros mismos, quizás para nuestros niños, nuestros nietos. Ellos van a vivir esta nueva constitución democrática, paritaria, que nos va a seguir haciendo crecer como lo estamos haciendo. Todo lo que hemos construido se puede hacer mucho mejor, con mucho mayor igualdad, con derechos sociales consagrados. Eso es lo que queremos construir. Nosotros no estamos en los debates de Twitter entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Eso puede ser para la galería, pero la gente común y corriente, yo que lo veo, los emprendedores, los ciudadanos, queremos una constitución ciudadana, queremos que mantenga la libertad para emprender, pero aún así consagrando derechos esenciales. Eso es lo que queremos nosotros. Gracias. Scarlett, el minuto está en pantalla para que se respete. Sí, mira, creo que sí debe ser público. Ahora con público, de verdad estamos en un escenario de pandemia, probablemente televisivo, probablemente con algunas medidas sanitarias restrictivas, el aforo, ¿cierto? Tiene que ver un poco con eso en la cantidad, manejarlo bastante bien ese tipo de cosas, pero público, abierto, que la gente pueda ver cada una de las discusiones durante el día, o cómo se sesiona, cómo se conversa, cuáles son los diálogos, cómo se vota, abierto. Quiero que me recuerden, yo soy Scarlett Hidalgo, candidata a la constituyente por la región de Ñuble, represento a las 21 comunas de Ñuble, mi número es el número 17 en la papeleta, nosotros somos 40, y usted, persona, ciudadano, vecina de Ñuble, de cualquiera de las comunas, de Cauquecura, de Quirihue, de Chillán Viejo, de Coihueco, de Pemuco, de San Fabián, de cualquiera de ellas,
tiene que votar solo por un constituyente, y así que vote por constituyentes que sean del apruebo, que hayan estado pendientes. Efectivamente yo soy de partido político, pero he estado siempre aquí y sigo peleando por las mismas causas, y he dado la pelea desde adentro y la voy a seguir dando desde adentro, no desde fuera, que a veces es mucho más fácil. Iván. Con público, si es sin presiones, ¿ah? Eso es importante, porque yo creo que se preparan de repente presiones para este tipo de cosas. Bueno, yo lo que quiero hacer en este minuto o 45 segundos es llamar a la población a votar, ¿ah? Esta es la oportunidad que estábamos esperando durante más de 30 años, y que por muchas razones no pudimos concretar. Entonces, el 80% del país que votamos por el apruebo, esta es la oportunidad que estábamos esperando. Así que ir a votar, eso es lo primero que yo llamo, en mayo, cuando sean las elecciones, tomando todas las medidas, porque es cierto que estamos en un momento bien complejo de la pandemia, pero tomando todas las medidas no podemos renunciar a este deber cívico que es ir a votar. Y votar, ¿no es cierto?, por el 80% del país que estuvo de acuerdo en el apruebo, en cambiar esta constitución. A mí me parece muy raro que personas que estaban por el rechazo, que no querían cambiar nada, hoy día aparezcan como constituyentes con muchas propuestas así como novedosas. Yo me llamo Iván Paul, voy a decir mi nombre también, y estoy en el número 20 de la lista constituyente, un número muy fácil de memorizar. Gracias. Carolina. Sí, con público, televisadas y grabadas, para que la gente se pueda informar en cualquier momento de lo que está pasando entre la constituyente. Y bueno, para el final, como decía tanto Iván y Scarlett, primero informarse quiénes son los candidatos, con quién comparten la lista, porque hay que tener que el sistema, cuando tú votas por un candidato, votas también por la lista. Entonces también es un punto importante que tienen que tener en cuenta las personas, porque no están votando por la persona, sino por toda una lista. Lo otro, lo importante acá es votar por gente, porque esta votación es tan importante como en su momento lo fue el sí y el no. Tenemos que entender esa gran importancia, que ahora podemos hacer cambios. Van a votar por alcalde, por gobernador, por concejal, pero esos puestos de poder duran solamente 4 años. Esto puede durar 30, 40 o 50 años. Por eso la importancia de ir y votar informado. Y para terminar mi último segundo, mi nombre es Carolina Sepúlveda, soy la lista YF, el número 22, y el 22 es el número de lograr lo imposible. Y acá está una candidata San Carlina, primera profesional de su familia, que quiere llegar a la constituyente. Entonces vamos a ver si de forma independiente podemos lograr ese imposible, que es hacerlo mejor por el pueblo, pensar una constitución que esté pensada y centrada en el bienestar de las personas, su buen vivir y el cuidado del medio ambiente. Carolina, Carlos, Scarlett, Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día en este conversatorio. Gracias a ti. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Aquí nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Sigan siguiendo, comentando nuestros debates. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias. Un gusto haberlos conversado. Esta fue la 6ª edición de Encuentros Regionales con Constituyentes. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestra siguiente cita el próximo jueves 1 de abril a las 9 de la mañana.